La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love. Pero Estupiñán, Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Buenos días. Muy bien. Yo estoy cojo del pie izquierdo y sordo de la oreja derecha, lo cual me da un cierto sentido del equilibrio. Es una cosa compensa a la otra. Sí, un equilibrio bilateral. Pero esto es transitorio, ¿qué te ha pasado? Espero que transitorio, sí, por el amor de Dios. Y no son relacionadas las dos dolencias. Sería muy raro. No sé. Los genes de Javier, nunca se sabe la dirección que toman. Exacto. Bueno, os tengo uno a mi izquierda, otro a mi derecha, porque uno en Extremadura, otro en Cataluña, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí. Así es. Así es. Oye, me gusta mucho, esto es como cuando tienes dos hijos o dos hijas en mi caso y ves que las veces que las veías jugar juntas, te dices, mira, se llevan bien y tal. Me gusta mucho saber que tenéis ya actos juntos vosotros, pues sois como dos hermanitos. Sí, ¿no? sí, hicimos nuestros pinitos hace un par de temporadas y bueno, repetimos en Córdoba el día 5. Y bueno, justo antes estábamos hablando... Repetís en Córdoba el 5 de octubre, tenéis un bolo, digamos, ¿no? Sí, hay un bolo, congreso sí. del Congreso del Bienestar. Vale. ¿Y vais juntitos? ¿Y lo vais a preparar juntos o cómo hacéis? Espero que lo preparemos o juntos o separados, porque de momento, la verdad... Me da que tendré que perseguirte un poco. No, hombre. Javier yo creo que funciona bien con deadlines, pero tienes que poner una fecha a tope. Absolutamente, sí. ¿A que sí? De hecho, es cuando un psicólogo me pregunta cuál es mi peor defecto de carácter, que es una pregunta que los psicólogos tienden a hacerte, yo digo que es dejarlo todo para la última hora. Es mi peor rasgo de carácter. Sí. Y luego añades, pero a cambio me sale siempre bien, y por eso sigo haciéndolo. Y eso es peor todavía, pensar. No, porque entonces me diagnosticaría narcisismo galopante. Oye, que tú estás en Barcelona, Pera, para participar en un evento sobre nanotecnología. Uh-huh. Es un tema además relacionado con la conversación que vamos a tener después. Uh-huh. Son sensores que estudian la actividad del cerebro. Sí, el evento ya ha ocurrido y dentro del campo de la nanotecnología, el evento se producía en el Instituto Catalán de Nanotecnología. Uno de los proyectos es con sensores de grafeno para neurotecnología. Es decir, con grafeno puedes hacer electrodos mucho más pequeños y que puedan leer de manera más precisa actividad neuronal. Y lo sorprendente es que, bueno, de eso salió un spin-off que se llama InBrain, es de los más orgullosos que están en ese centro, porque es decir, ya es transferencia y no es solo investigación básica, sino que están creando tecnologías que en un momento determinado pueden llegar al mercado, y dentro de unos días me explicaron que van a hacer el primer ensayo clínico con estos tipos de sensores, y que sería el primer ensayo a nivel mundial donde se utilizan estos sensores de grafeno. Es decir, lo harán en Manchester para un paciente con un glioblastoma, un tumor cerebral, que empezarán a ver de manera más precisa por dónde tienen que hacer la neurocirugía. Pero bueno, esto es muy potente. Y si hacemos ciencia ficción, ¿dónde nos lleva esto? Si hacemos ciencia ficción nos puede llevar muy lejos. Es decir, toda esta parte de la neurotecnología, después la comentaremos con el gran invitado que tenemos, tendrá una aplicación médica sin duda. Es decir, claro, lo que algunos tipo Elon Musk y otros nos prometen de que personas sin patologías podremos llegar a tener chips insertados en el cerebro que nos ayuden en algunos procesos, esto sí que para algunos es más ciencia ficción. Pero no es imposible. Lo que pasa es que, claro, siempre hay un riesgo asociado a todo eso. Entonces, las agencias que regulan para temas médicos, cuando alguien tiene un tumor, pues decir, oye, se asume cierto riesgo en la operación. Siempre ocurre. También tiene un riesgo cualquier tipo de operación, ¿no? Pero para lo otro ya es más Black Mirror. Ya. Sí. Con el grafeno, Pera, supongo que se alcanzará una precisión celular, o sea, de una neurona, ¿no? Detectar las señales de cada neurona precisa. Sí, no sé si llegan a cada neurona de manera
precisa, porque no he hablado, el evento no era sobre esto, ese era uno de los ejemplos de transferencia de tecnología que tenían y no entré en tantísimo detalle. Pero sí, es muy interesante porque al final también están mirándolo. Mira cómo funcionan las cosas. Los grupos que han recibido muchísima financiación pública, ayudas a nivel europeo, dirigidos por José Garrido, trabajaban en ciencia básica y se les ocurrió esta idea de hacer estos chips cerebrales porque hay tanto interés. Entonces se les han acercado otras industrias del mundo de la salud, farmacéuticas, diciendo esto podría servir también para el sistema nervioso periférico, es decir, para otro tipo de patologías relacionadas, pues bueno, con desde esclerosis, pero ya a nivel periférico, ¿no? Y sí que con esta tecnología puede ser mucho más preciso en leer actividad, en regular actividad y sí, se acerca a estas ideas de futuro, se van acercando a la realidad. Es interesantísimo y luego volveremos a esto, ¿no? Tecnologías y avances destinados no solamente a paliar defectos, enfermedades, sino a mejorar capacidades del cuerpo humano, ¿no? Oye, esta semana, Javier, por cierto, has contado en El País una historia que yo cuando vi el titular no me lo creía y cuesta entenderlo. Un niño fakir, vamos a imaginarlo, un niño fakir de Pakistán, fakir porque tenía una insensibilidad al dolor, ¿no? Sí. Que ahora nos cuentas cómo se puede ser 100% insensible al dolor. Y él pensaba que podía hacer cualquier cosa porque nada le dolía. Entonces acabó tirándose desde lo alto de un tejado y se murió, ¿no? A los 14 años, efectivamente. Y hasta entonces se había ganado la vida pues haciendo lo que hacen los fakires, ¿no? Andar sobre camas de pinchos, ascuas ardiendo, camas de pinchos, acuchillarse él mismo en los brazos para obtener unas monedas, ¿no? Era la forma en que se ganaba la vida. Claro, a él no le dolía. Pero cuando te clavas un cuchillo en un brazo o andas por ascuas ardiendo, tienes lesiones, obviamente, y era muy conocido, ¿no? Los servicios sanitarios de Lahore, en Pakistán, le conocían muy bien, ya estaban hartos de tratarle heridas de todo tipo, ¿no? Y esto, a través de los médicos de estos servicios, acabó llegando a oídos de los científicos en Cambridge, en el Hospital Addenbrooke's de Cambridge, que yo conozco bien porque estaba justo al lado del Laboratorio de Biología Molecular del Medical Research Council en Cambridge, donde yo trabajaba, y bajaba allí a fumar, a las salas de fumadores del hospital, donde estaban entonces estaban todas las enfermeras del hospital y unos cuantos pacientes con el gotero ahí en la camilla fumando en una habitación sin ventanas que era verdaderamente repugnante. Y bueno, los médicos de este no te desvíes. Volvemos al fakir. Volvamos al fakir. Se pusieron en contacto con los genetistas del Laboratorio de Biología Molecular y bueno, viajaron a Lahore. El niño ya había muerto, como decías, al tirarse por un tejado, pero se enteraron de que había 6 familiares vivos suyos pues que tenían la misma insensibilidad al dolor también. Pues estas situaciones cuando un primo tuyo, tu abuela, un tío tienen la misma condición que tú, es un típico, canta a 200 metros a un carácter mendeliano, es decir, a un solo gen responsable de la insensibilidad al dolor que está flotando por la familia, ¿no? Y pues fue relativamente fácil, el genoma humano ya estaba secuenciado, fue relativamente fácil identificar el gen. Y el gen resultó ser un canal de sodio. Los canales de sodio están implicados en la transmisión del impulso nervioso, no entre una neurona y la siguiente, sino a través del axón de las neuronas, ¿no? Esto es un estímulo eléctrico que se propaga pues metiendo iones sodio positivos dentro de la neurona, sacando iones cloro negativos fuera y esto de este modo se va transmitiendo la señal eléctrica a lo largo del axón, ¿no? Y este canal en concreto que se llama NAV1.7 es uno de media docena de canales
que solo funcionan para transmitir el dolor. Desde donde te has hecho, no sé, una herida en el brazo, o desde el pie que ha caminado por ascuas ardiendo, hasta el cerebro. Y entonces, si no funciona uno de estos canales, pues por supuesto el daño existe, los receptores del dolor de tu mano o de tu pie los detectan, pero no viajan al cerebro, de manera que no te duele. No te duele. Wow. No sientes el dolor. Pero tiene sensibilidad para otras cosas. Sí, por ejemplo. Eso implica que hay un mecanismo específico de dolor. Del dolor, sí. Por ejemplo, ellos podían distinguir si un vaso, una taza de café estaba fría o templada o caliente. Pero no les dolía, ¿no? Wow. Que estuviera hirviendo no les dolía. Es decir, el mecanismo, a nosotros nos parece todo igual, ¿no? Pues cuanto más caliente está, el mismo proceso te acaba doliendo, pero no es así. El dolor es un mecanismo específico. Y que depende de estos canales de sodio. Pues aquello, obviamente, hace ya 18 años de esto, fue en 2006, yo me acuerdo porque lo escribí para El País. Eso tenía la pinta obvia de que cualquier molécula que fuera dirigida contra ese canal de sodio en una persona normal, no en un niño fakir, en una persona normal, pues sería un analgésico poderoso y muy específico. Y ha llegado. Y ha llegado. La farmacéutica Vertex está ahora ha desarrollado la molécula, está en periodo experimental. Hay pacientes con dolores crónicos que no respondían a otra cosa y que están aliviados por estas moléculas, y están en proceso de pedir la autorización a la FDA, la Agencia Estadounidense del Medicamento, ¿no? Así que es una historia. Ha llevado 18 años, no ha sido de un día para otro. Es decir, se secuenció el genoma entonces. En 2001 el genoma estaba ya secuenciado, y esto es 2006, ¿no? Es del año que estamos hablando. Ha llevado 18 años desarrollar una molécula que pueda bloquear estos canales de manera específica. Un punto muy interesante es que, a diferencia de los opiáceos, ¿no? Los derivados de la morfina, como el famosísimo fentanilo, que ha causado estragos en Estados Unidos sobre todo, ¿no? El fentanilo, como cualquier opiáceo, actúa sobre el cerebro. O sea, alivia el dolor porque actúa sobre los mecanismos cerebrales del dolor. Pero esto actúa sobre el sistema nervioso periférico, ¿no? Donde, pues, la transmisión del dolor desde la mano, desde el pie, desde el cuerpo, hacia el cerebro. Y no actúa en el cerebro, de manera que no causa adicciones. Como causa el fentanilo y los opiáceos. Me plantea un montón de historias que también se podrían usar en líneas narrativas de películas, ¿no? O sea, puedes ser torturado si te tomas una de estas pastillas antes de que empieces. Pues sí, absolutamente. Hombre, no te gustará que te corten una pierna. Sí, claro. Pero lo verás con cierta indiferencia, claro, porque no te duele. No sientes el menor dolor. Estas personas de esta familia no habían sentido nunca ningún dolor, ni de bebés. De hecho, varios de ellos tenían amputaciones en la lengua y los labios, heridas de llevarse media lengua por delante por habérsela mordido. Cuando se fracturaban una pierna, ellos seguían andando, cojeaban un poco, pero seguían andando, no les dolía. La fractura les tenía que ser diagnosticada por un médico. Es una insensibilidad al dolor absoluta y enteramente específica. Sí, pero mira qué curioso cómo se tocan los temas, porque tú estabas hablando de eso del sistema nervioso periférico, que es donde actuará este nuevo fármaco. En lo que te contaba antes de la neurotecnología aplicada en sistema nervioso periférico, es decir, esta empresa que estaba pensando en temas de cerebro, pero después aplicarlo a temas de sistema nervioso, también están pensando en dolor crónico. Es decir, dolor crónico lo sufren muchas personas, es difícil de tratar, y están viendo cómo con electrodos quizás modular algo de este dolor a partir del nervio vago, a partir del sistema nervioso periférico. Interesante, ¿eh? Sí. Don't you cry when your world starts spinning. I know it's hard when the bad guy's winning, and you can win them all. Sometimes you gotta fall. Don't let them ever hurt your feelings. I'll be Superman in the world of villains.
fíjate en lo que llevamos de conversación, hemos hablado de tantas cosas que tienen que ver con el sistema neuronal, con el cerebro, y hasta ahora la privacidad del pensamiento ha estado garantizada porque era imposible leerlo. Pero si la tecnología llega hasta el cerebro, tendremos que proteger esa privacidad con leyes que no solo no están escritas, sino que no están imaginadas. Quizá ya no hablemos de privacidad, sino a veces de privacidad mental en algunos casos. Tenemos la suerte de poder contar hoy con la compañía y la conversación de Rafael Yuste, que es neurobiólogo, es director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia en Nueva York y líder de la iniciativa BRAIN, que financió la administración Obama para construir un mapa de la actividad cerebral. Acaba de publicar un libro fantástico que se llama El cerebro, el teatro del mundo, publicado por Paidós. Nos atiende desde Nueva York. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos saludos a todos desde Nueva York. Hola. Oye, lo primero, ¿cómo se convence a Obama para que ponga tanto dinero en este proyecto? Pues mira, con un borrador del proyecto que se lo mandamos en septiembre del año 11, 4 de nosotros, ¿no? Diciendo que el cerebro era un problema científico que definía un desafío para nuestra generación y que necesitamos tecnología para atacar el problema y entender cómo funciona el cerebro, y que sería una oportunidad para Estados Unidos para liderar la ciencia mundial, y también tendría muchas consecuencias positivas para la medicina y para la economía, ¿no? Y el mismo día que les mandamos el borrador del proyecto, se lo leyeron y nos mandaron ya preguntas por email. O sea, les encantó. Y Obama, dimos un poco en el momento adecuado a la administración de Obama, que estaban buscando grandes proyectos científicos que podían definir la administración de Obama en la historia. Igual que el Kennedy mandó el ser humano a la luna, ¿no? Uh-huh. Pues a Obama le encantó esto del cerebro, y trabajando con su Ministerio de Ciencia en cuestión de año y medio, pues estuvimos visitando la Casa Blanca 6 veces y nos pidieron cada vez más y más detalle en este proyecto, involucrando a más gente. La primera reunión con la Casa Blanca fuimos 3, la segunda ya éramos 10 y la última fueron 100 personas. Entonces, durante ese proceso, el gobierno de Obama ya se involucró, tomó el proyecto como propio, le cambiaron el nombre, como puede hacer el presidente de Estados Unidos, de cambiar el nombre a las cosas, y ya está en la historia de la ciencia mundial el proyecto de cerebro Obama, que ha sido copiado tal cual por muchos otros países, incluido China, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, Israel, y la Comisión Europea hizo una cosa un poco parecida. No copiaron el proyecto americano, pero se movieron también en esa dirección, ¿no? ¿Copiarlo para hacer lo mismo? Esto es como duplicar esfuerzos. Yo me acuerdo que una vez que hablamos, Rafa, tú estabas obsesionado en escalar esto. Es decir, no, vamos a hacer un proyecto ya no de Estados Unidos, sino mundial, uniendo esfuerzos, ya que es algo tan importante, ¿no? El conocimiento del cerebro, que sea a nivel mundial. Sí, hola, Pera. Pues sí, eso lo hicimos. Ahora mismo hay un proyecto mundial del cerebro que se llama la International Brain Initiative, y yo precisamente fui con mi compañera Corey Bargman, quienes convocamos en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU a todos estos gobiernos y otros más, para coordinar esfuerzos en un proyecto global. Entonces, cada país tiene un poco, los proyectos de distintos países tienen un cariz distinto, ¿no? Los japoneses pues se han ido por fabricar herramientas moleculares y por estudiar también los marmosets, los titis, creo que se llaman, los titis. Sí. Los chinos se dedican mucho a estudiar los macacos y a fusionar neurotecnología con inteligencia artificial. Los europeos se fueron por el campo de los datos, almacenamiento de datos de neurociencia, ¿no? Entonces cada país ha hecho una cosa distinta. Los canadienses decidieron que iban a hacer lo mismo que los americanos, excepto con ciudadanos canadienses, con científicos canadienses. Pero estamos felices, o sea, los neurobiólogos estamos felices porque ha sido un cambio histórico
la neurociencia, el proyecto más grande de la historia de la neurociencia, y está teniendo repercusiones pero brutales, igual que la secuenciación del genoma, que fue también dirigida por un proyecto de gran envergadura internacional, el Human Genome Project, pues cambió la genética y está cambiando la medicina. Pues yo creo que vamos encaminados, sinceramente, no por haber sido originario de la propuesta, sino objetivamente que vamos encaminados a un futuro en el que a través del desarrollo de las herramientas de los proyectos de cerebro, pues haya una revolución neurotecnológica que afectará a la ciencia, a la medicina y también a la economía, a la sociedad, ¿no? Pero aquel proyecto del genoma era mezcla público-privado. Hubo gente que se hizo muy rica con aquello, Crick Banter. Sí. De hecho, al comienzo del proyecto con Obama, la última reunión que tuve con la administración de Obama fue precisamente cómo logramos incorporar a los privados que estaban ahí sin gastarse un duro, mirando un poco la corrida desde la barrera para lanzarse al ruedo cuando les interese. Entonces, la última reunión, que era precisamente, fue muy interesante porque están convencidos de que Hillary iba a ganar, y la persona con la que me reuní era la persona que iba a ser el ministro de Ciencia de Hillary, ¿no? de Hillary Clinton. Pero en esa reunión abordamos dos temas: cómo meter a los privados y las cuestiones éticas y de derechos humanos, ¿no? Y los privados han acabado por entrar no dando dinero al proyecto Brain, sino haciendo cosas en sus casas, en sus compañías, en esa dirección. Entonces ahora mismo, y muchas son inversiones que no sabemos, son secretas, no sabemos lo que se está cociendo dentro de las grandes compañías tecnológicas con respecto al cerebro, ¿no? Casi mejor no saberlo. Bueno, a ver, Rafael, tú estuviste en el programa hace aproximadamente 7 años y nos hablaste de los trabajos para descifrar lo que llamabas el código cerebral, que es como las neuronas crean una idea y un recuerdo. Estabais casi empezando cuando lo mencionaste. Han pasado 7 años. ¿Dónde estamos? Pues mucho más avanzados, y no solamente se ha confirmado esos experimentos iniciales, sino pues empiezan a haber repercusiones en muchas áreas de la neurociencia y de la clínica también de estas ideas, ¿no? Pues mira, me pilláis ahora escribiendo una revisión científica sobre el tema, y estoy haciendo acopio de todo lo que se ha hecho en los últimos 10 años, ¿no? Y este es un campo, yo diría, en explosión, y es uno de los campos, yo diría, centrales de la neurociencia moderna: el poder descifrar por fin el código cerebral y entender qué diantres ocurre en el sistema nervioso, igual que los biólogos moleculares descifraron el código genético, y en el momento que lo hicieron, pues fue como puertas abiertas para entrar ahí y explicar pues la biología molecular y dar una explicación que generó también la biotecnología. Pues en neurociencia estamos en un momento muy parecido, ¿no? Es un problema esencialmente criptográfico, como decía mi maestro Brenner, que la biología al final es un ejercicio en criptografía, ¿no? Pero tienes que descifrar cómo hace las cosas la naturaleza, y en el momento que lo haces has entrado ya, te has dejado la puerta medio entreabierta y te metes dentro de la habitación y ya lo ves todo, ¿no? Entonces, por alusiones tenemos un biólogo molecular en la mesa, así que Javier. Sí, pues es un momento muy parecido al 63, donde Brenner, Crick, Barnett y Tobin publicaron el paper en el que descifraron que el código genético tenía 3 letras, ¿no? Y entonces ese es mi paper favorito, es mi investigación favorita. Y es el mío también, mírate, yo al 100%, ese es el paper más bonito. Y ese paper, cuando me contó, yo trabajé precisamente con Brenner y con Barnett, y cuando me contaron cómo hicieron ese experimento, yo me acuerdo, ese día, un sábado por la noche, como a las 11 de la noche, estábamos esperando correr un gel, me lo contaba Leslie, y ese día digo, yo el resto de mi vida voy a intentar hacer algo así. Yo dejé la medicina ese día, digo, a partir de ahora me voy a hacer ciencia para poder hacer un experimento tan bonito
que como ese que hicieron en el año 63, ¿no? Sí, sí. Pero cuando dices código cerebral, físicamente, ¿qué te refieres? Porque el código genético sí, pues una combinación de letras A, T, C, G. Sí. Esto, Sí. es que código cerebral, que es este que estás buscando, ¿qué sería? ¿Qué sería? Sí, la hipótesis que estamos, pues eso, en vías de demostrarla, nosotros y muchos otros colegas en todo el mundo, es que el código cerebral está escrito con grupos de neuronas que se llaman en inglés ensembles, conjuntos neuronales, ¿no? Que son un grupo de neuronas que se disparan a la vez. Entonces, igual que en el código genético, los codones son grupos de 3 nucleótidos, ¿no? De 3 bases, ¿no? Y que una vez que entiendes eso, puedes leer el genoma. El código neuronal, la idea es que la actividad cerebral está compuesta de la actividad de estos conjuntos neuronales y cada uno tiene un significado concreto, ¿no? Un poco por hablar, imagínate que el cerebro humano tengamos 1 millón de estos conjuntos neuronales y cada uno de estos conjuntos neuronales es un símbolo de algo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pues yo que sé, tienes un conjunto neuronal que se activa es la idea de tu abuela, por ejemplo, ¿no? Y siempre que piensas en la abuela, ¡boom! Eso es lo que ocurre. Esa es la representación del pensamiento de la abuela, es ese conjunto neuronal, ¿no? Entonces, es importantísimo el saber esto porque, bueno, primero abres el cerebro de un animal como un mamífero o un ratón, que lo estudiamos en el laboratorio, y está todo lleno de conjuntos neuronales. Pero es que vas al cerebro al sistema nervioso de una hidra, que son los nidarios, los animales más simples de la evolución que tienen sistema nervioso, y está todo lleno de conjuntos neuronales. Sí, igual que el código genético es universal en todas las especies, de hecho el paper es del 63, lo hicieron en viruses, y el mismo código de los viruses se aplica a los humanos, pues igual, estamos viendo el mismo código neuronal, los mismos conjuntos neuronales en las hidras y en los humanos, ¿no? Bueno, no los humanos, en los ratones, que es el modelo experimental de los mamíferos, ¿no? Es asombroso. Sí, a mí me parece importantísimo, ¿no? Porque no solamente los vemos estos conjuntos, sino en el paper ese del que os hablé hace 7 años, los experimentos que hicimos ya hace 10 años, fueron experimentos críticos, porque lo que hicimos fue activar un conjunto neuronal concreto en la corteza visual de un ratón y le hicimos creer al ratón que estaba viendo algo que no estaba viendo. O sea, pudimos activar el conjunto neuronal que correspondía a una imagen, ¿no? Y recrearla en el cerebro suyo, activando ese conjunto neuronal. Entonces, claro, ahí la gente, cuando se dio cuenta que podíamos hacer eso, pues dijo, estos son palabras mayores, porque estos chicos están manipulando la actividad cerebral de una manera precisa, ¿no? Y claro, eso fue para mí un día que no se me olvidará, ¿no? De los grandes momentos de mi vida, pero os advierto también que ese día no dormí. Claro, hombre, yo estoy pensando, Rafael, perdona, que esto es un camino de 2 direcciones, porque igual, claro, entonces que podrías, en teoría, leer pensamientos, podrías implantar pensamientos. Por eso no dormí ese día, ¿no? Porque, o sea, yo como médico, como científico, pues digo, genial, hemos dado con el clavo. Nos hemos metido, la naturaleza ha dejado la puerta entreabierta y nos hemos metido dentro. Estamos dentro de la habitación, ya vemos lo que ocurre, podemos manipularlo, ¿no? Pero claro, eso para mí fue un momento Oppenheimer, ¿no? Porque me di cuenta, pero escucha, si podemos manipular a un ratón, antes o después, con las mismas se puede manipular a una persona, ¿no? O sea, a un ser humano. Entonces, por eso, hasta entonces yo era un científico de batalla, pues con nuestros experimentos y feliz de la vida, pero a partir de entonces empecé a pensar seriamente la responsabilidad que nos toca a los científicos, igual que a Oppenheimer y a su gente, de que con nuestras mismas manos hacemos una tecnología tan potente que tenemos responsabilidad ética de preocuparnos de cómo se va a regular esta tecnología que hemos hecho nosotros. O sea, no podemos dejar ahí el problema que lo solucionen otros. No, nos toca a nosotros por responsabilidad, ¿no? Entonces, desde entonces hasta hoy
estoy involucrado quizá el 30 o 40% de mi tiempo no en hacer experimentos con ratones, sino en regular esta tecnología que hemos hecho nosotros mismos. Claro, y esto es lo que le llamas los neuroderechos. Que te escuchaba antes y veía cierta paradoja. Estabas hiperoptimista en el proyecto Brain, en desarrollar tecnologías para medir la actividad del cerebro humano, pero al mismo tiempo también es como que estás haciendo las dos cosas a la vez. Hacer avanzar la tecnología, pero decir, cuidado que si avanza mucho se nos puede ir de las manos, ¿no? Sí. Mira, os estoy hablando desde mi oficina en la Columbia y justo lo que veo por la ventana es un edificio que es un monumento nacional en Estados Unidos. Es el laboratorio Pupin de física. Y la razón que es un monumento nacional del Servicio de Parque Nacional de Estados Unidos es porque en el sótano de este edificio hicieron el primer reactor nuclear de la historia y empezó el proyecto Manhattan de la bomba atómica. Esto empezó aquí. Ajá. Y estos físicos cambiaron la historia del mundo con la tecnología que habían hecho. Pero los mismos físicos que hicieron la bomba atómica, está contado en una película esta Oppenheimer, como habréis visto, fueron los primeros a involucrarse en la regulación de la energía atómica. Y fue gracias a su movimiento y a sus actividades, la ONU se involucró y creó la Agencia de Energía Atómica en Viena en los años 50, que ha regulado la energía atómica desde entonces, crucemos los dedos, sin ningún error, ¿no? Sin por cierto, problema. Rafa, por cierto, Rafa, que eso fue el principio del fin de Oppenheimer, ¿no? Precisamente su activismo antinuclear le hizo caer en desgracia. No te lo tomes mal esto, ¿eh? Bueno, pero bueno, eso es evidentemente el mundo es complejo, pero eso no nos exime de la responsabilidad de los científicos, que las herramientas que creamos, el conocimiento que damos a la sociedad es neutro, se puede utilizar para bien o para mal. Entonces, evidentemente, nosotros somos los primeros en ver por dónde vienen los tiros, porque estamos en la punta de la lanza. Y por eso nos toca también mayor responsabilidad del resto de la tropa, porque precisamente por eso somos los que tenemos que alertar a la sociedad de los problemas que puede haber. Yo soy súper optimista con la neurotecnología. Yo creo que va a ser un renacimiento. De hecho, lo escribo en el libro en el último capítulo, es que estamos a los albores de un renacimiento, pero lo tenemos que hacer de una manera sensata, asegurándonos de poner guardarraíles en la carretera, ¿no? Para que esta tecnología no se desmadre y sea utilizada para el bien de la humanidad. Vamos a hacer un poquito de ciencia ficción también, y nadie mejor que tú para hacerla. ¿Dónde nos ves? ¿Se puede usar esta tecnología para curar enfermedades como Parkinson, como Alzheimer, o para aumentar nuestras capacidades mentales, cognitivas? Sí, yo creo que todo eso ocurrirá. No sé cuándo, pero yo creo que, de hecho, yo diría que es inevitable. La neurotecnología, por un lado, nos va a permitir comprobar estas hipótesis de descifrar el código neuronal. Esto nos permitirá entender por dentro la mente humana, ¿no? La mente humana, todas las actividades cognitivas y mentales de los seres humanos están generadas por el cerebro y lo podremos entender por fin por dentro. Será una cosa... Esto es la culminación del humanismo, ¿no? O sea, el humanismo... La pregunta fundamental del humanismo es ¿qué es un ser humano? Pues, ¿sabes qué? Vamos a dar una respuesta científica. El ser humano es exactamente esto. Y hace lo que hace por estas cosas. Y todo está basado, evidentemente, en la biología de su cerebro, del sistema nervioso. Para mí, esto sería el aporte más fundamental de la nanotecnología al mundo, será un nuevo humanismo, ¿no? Por otro lado, como dices muy bien, pues están todas las enfermedades cerebrales que desafortunadamente no tienen cura. Porque como no entendemos cómo funciona la máquina, pues poco vamos a poder arreglarla, ¿no? Entonces, toda la neurotecnología, evidentemente, tendrá una aplicación directa a la psiquiatría, a la neurología, para diagnosticar, entender y generar nuevas terapias para todas esas enfermedades, ¿no? Pero lo último que dices yo creo que es inevitable. Vamos abocados a un futuro en el cual utilizaremos neurotecnología y este conocimiento de descifrar el código cerebral para automejorarnos y para complementar la actividad mental que tenemos dentro del cerebro
con procesamiento de información externa, porque nos conectaremos, igual que estamos ahora conectados a la red, pues yo diría de mala manera a través de un teléfono móvil, pues imagínate cuando lo hagamos de verdad con un dispositivo cerebral de ancho de banda, de gran ancho de banda, que te permita pues subir y bajar información directamente de la red al cerebro. Y esto nos va a aumentar las capacidades cognitivas de los humanos. Nos vamos a transformar en una especie, igual que hicimos con el fuego y la rueda y todas las tecnologías que hemos hecho en la humanidad y las computadoras en los últimos 50 años, pues vamos a dar un salto adelante hacia el futuro que yo sinceramente creo que será un futuro mejor, ¿no? Por otra parte, el conocimiento que consigamos sobre el cerebro también beneficiará al campo de la computación y la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y eso también es algo, yo creo que es de cajón. Y de hecho, os lo demuestro. Lo que está ocurriendo actualmente en la tecnología y en la inteligencia artificial está basado en, si miras el centro de la cuestión, son las redes neuronales profundas. Bueno, pues ¿sabes qué? Las redes neuronales profundas salen de la neurobiología de los años 60, del modelo de Hewell and Whistle, que fue precisamente mi maestro de tesis. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, el modelo de Hewell and Whistle sobre cómo funciona el sistema visual de los gatos se va digiriendo por los matemáticos. Total, se generan las redes neuronales profundas, y esto es el motor actual de toda la inteligencia artificial. Bueno, pues por la misma regla de 3, imaginaros cómo puede cambiar la inteligencia artificial y la tecnología digital cuando podamos aprovechar los conocimientos que vamos a extraer del cerebro de las personas y de los animales, ¿no? O sea, va a ser como, pues yo que sé, una caja de joyas, ¿no? Porque hay cosas que ocurren en nuestro cerebro que, si te lo piensas, o sea, te dejan de piedra. Es absolutamente increíble, ¿no? Y si pudiéramos arañar un poco de ese conocimiento que la evolución utiliza para fabricar el sistema nervioso y pudiéramos llevar algunos de estos conocimientos a la tecnología, seguro que habrá un impacto brutal, ¿no? Digamos, yo lo veo clarísimo, y por eso están todas las compañías tecnológicas, pues como digo, mirando aquí el pastel para meterse a saco y aprovechar, hacer nuevas redes neuronales más potentes, hacer redes neuronales que puedan generalizar, ¿no? Esto es una cosa que los sistemas nerviosos hacen sin ningún problema, no de un tema a otro, ¿no? Que lo que aprendas en un tema se pueda aplicar a otro, ¿no? Sí. Y luego hay una cosa, perdona, la última cosa que quería decir, lo de la energía que se utiliza, ¿no? Las redes neuronales que se utilizan en la industria, la inteligencia artificial consume una energía absolutamente brutal, ¿no? Sí. ¿Y sabes lo que ocurre? Pues que el cerebro, que yo unos cálculos así que he hecho un poco en plan cuenta la vieja, pues estimo que tiene 3 veces más nodos que todo el Internet de la Tierra. O sea, es el equivalente, un cerebro humano, a 3 Internets. Y eso lo mantenemos encendido con el equivalente energético de una bombilla de 20 vatios. Es como te comes un bocadillo y un poco y una Coca-Cola y ya tienes encendidos 3 internets, ¿no? Imagínate. Y no solo energía, sino también la cantidad de información que consumen los actuales modelos grandes de lenguaje es tremenda. Está empezando a constituir un problema medioambiental, de hecho, y energético. Mientras que, o sea, digo, la información que consumen, ¿no? Están agotando todos los textos que se han publicado en Internet, ¿no? Se han tragado todo. Y mira, os cuento una anécdota. Mira, por casualidad, la semana pasada estuve en una reunión aquí en el norte de Nueva York, en la IBM, y una de las personas que habló, era un congreso, era el Jan LeCun, que es uno de los líderes de la inteligencia artificial del mundo, ¿no? Que precisamente salió de los laboratorios Bell. Yo le conozco de cuando estaba haciendo el postdoc allí, ¿no? Bueno, pues que es uno de los que ha empujado la revolución de la inteligencia artificial, ¿sabéis lo que está haciendo? Modelos de inteligencia artificial basados en el cerebro humano, en el cerebro. Por todas estas razones que estoy comentando, ¿no? Porque el cerebro puede hacer cosas que los algoritmos
mejores de inteligencia artificial no pueden hacer, y están buscando inspiración en la arquitectura, en la manera de funcionar el cerebro para generar lo que llaman ellos sistema 2, llamando sistema 2 a los sistemas de inteligencia artificial que tienen propiedades como más biológicas, ¿no? más cerebrales, ¿no? Claro, Oye, sí. el dinero privado que ha traído el proyecto Brain, ¿viene más de las tecnológicas que de las farmacéuticas? Sí, es casi todo exclusivamente las tecnológicas, ¿no? Y hemos hecho una estimación. Yo, aparte de ser profesor en la Columbia, yo soy también el director de una fundación privada sin ánimo de lucro, la Fundación Neuroderechos. Entonces hicimos un estudio hace un par de años de la inversión privada en neurotecnología y calculamos que ya hace 2 años multiplicaba por 6 la inversión de Estados Unidos. Caray. O sea, ahora mismo seguro que se multiplica pues por 10, ¿no? Por cada dólar o más de 10, ¿no? Por cada dólar que invierte Estados Unidos en el proyecto de cerebro, pues que debe haber 10 dólares de que vienen de Silicon Valley y de otros sitios, que lo que están haciendo es eso, empezar a fabricar dispositivos y algoritmos que puedan monetarizar, que puedan comercializar y utilizarlos como un nuevo modelo de negocio, ¿no? Es que Piensas mucho, Rafael, no solamente en la cuestión ética que mencionabas antes, sino en el impacto social, en cómo puede cambiar la sociedad si esto avanza en la medida en la que tú estás anticipando. Por ejemplo, este acceso al conocimiento a nivel cerebral, sin tener que pasar por la visión de una pantalla. El mundo se dividirá entre los que saben y los que no saben. Los que saben son los que pueden permitirse quizá ese chip o esa conexión, ¿no? Sí, por eso este es el tema quizá más peliagudo de lo que nos viene en el futuro, ¿no? Y es donde más tiempo hemos pensado en el grupo de Morningside que convocamos aquí precisamente en la Columbia en el año 17 para analizar las consecuencias sociales y éticas de la neurotecnología. Pues más de la mitad de los 3 días que estuvimos reunidos estuvimos discutiendo precisamente ese tema, ¿no? Y es un problema muy complejo y sinceramente no tengo, no estoy todavía convencido de qué es lo que debiéramos hacer como humanidad, ¿no? Pero una cosa que está muy clara es que el amejoramiento mental de la especie humana tiene que ocurrir bajo el principio universal de justicia, ¿no? Para evitar precisamente estos escenarios que mencionas, donde se fracture la humanidad en 2 especies, la gente que está aumentada, que tengan neurotecnología puesta, y los que no estén aumentados, ¿no? Entonces, esto es uno de los neuroderechos que estamos promulgando, intentando implantarlos en las legislaciones de países y de estados y también en las Naciones Unidas. Pero claro, cómo lograr eso es un problema muy complicado. De hecho, tenemos la fundación nuestra, vamos a organizar una reunión por internet abierta a todo el mundo el 20 de noviembre, es sobre aumentación mental y derechos humanos, un poco para discutir esa problemática, porque es muy complejo. ¿Quién decide si te puedes aumentar o no te puedes aumentar, ¿no? ¿Cuáles son las reglas en las que esta tecnología que nos va a cambiar a los seres humanos se podría implantar en la Tierra, ¿no? Pero ¿puede haber paralelismos, Rafa, con la mejora genética? Es decir, en China sabemos el caso del G, que el científico que modificó en línea germinal a unas niñas para que fueran resistentes al virus del SIDA y lo pusieron en prisión porque estaba prohibido. Se le cayó todo el peso de la ley. Claro, es decir, no es que se pueda hacer. Cuando tú dices que esto es inevitable, ese salto de la frontera, porque en medicina está claro que lo utilizaremos para el Parkinson, para el Alzheimer, lo que sea, pero tú planteas que es inevitable dar este salto a personas sin ninguna patología a mejorar estados de ánimos, a mejorar capacidades cognitivas o lo que sea. Bueno, puede haber una FDA, alguien que diga, o sea, una regulación que diga no se pueden implantar chips para mejoras cognitivas a personas sanas. Bueno, la implantación de chips, todo lo que requiera neurocirugía, quieras que no, tiene que pasar por el embudo de la medicina
y esto está súper regulado en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso no nos preocupa. Lo que sí nos preocupa es la tecnología no implantable. La tecnología, por ejemplo, los cascos de electroencefalograma, las gafas inteligentes. Se está desarrollando montones de esta neurotecnología ahora. Por ejemplo, Apple el año pasado patentó unos earpods, ¿no? Unos auriculares que tienen sensores de electroencefalograma. O sea que cuando te los pones, te registra la actividad cerebral precisamente de la parte del cerebro que procesa el habla, ¿no? Esto es un ejemplo de neurotecnología que nos viene. Yo tengo un antiguo estudiante que ha hecho una compañía que ha fabricado una pulsera, un brazalete con neurotecnología que registra la actividad de los nervios que pasan por la muñeca, ¿no? Y resulta que con algoritmos de inteligencia artificial se puede descodificar no solamente el tipo de movimiento que quieres hacer con la mano, sino información sobre la intención de estos movimientos, información cognitiva que viene ya del cerebro, la corteza cerebral, ¿no? Entonces, estas son las cosas que nos preocupan, ¿no? Os pongo otro ejemplo mucho más, algo que ya se ha hecho. Hace un año, un grupo en la Universidad de Boston utilizó estimulación magnética desde fuera del cráneo, o sea, te ponen una especie de una paleta y te estimulan magnéticamente el cerebro para aumentar la memoria de una serie de voluntarios, ¿no? Y consiguieron aumentar la memoria a corto y a largo plazo en un 30%, ¿no? Entonces, imagínate en un futuro que hay dispositivos que los compras en Amazon que te pueden aumentar la memoria y no necesitas un médico, un cirujano que te lo ponga, no, lo tienes tú en tu casa y igual que ahora puedes comprar estos dispositivos, ¿no? Y de hecho hay un movimiento de gente en Estados Unidos que son makers, que se fabrican sus propios dispositivos, que se fabrican estimuladores cerebrales y algunos de ellos se estimulan todos los días y dicen que les va muy bien. Estamos en los albores de una... Esto es lo que nos preocupa, ¿no? Que este tipo de tecnologías se distribuyan rápidamente, ¿no? Que permitan... Imagínate que tú tienes una empresa y quieres contratar a una persona y te viene una persona normal y otro que está aumentado, que tiene más memoria. ¿A quién contrata? Pues al que tiene más memoria, ¿no? ¿Quién no querría tener más memoria? O sea, yo creo que es inevitable que los humanos nos vamos a intentar mejorar. Llevamos toda nuestra historia mejorándonos desde el fuego, la rueda, las gafas que llevo puestas ahora mismo. Es una manera de mejorar mi vista, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a parar ahora? Lo lógico es que continuemos a intentar mejorar y si podemos mejorarnos mentalmente, pues fíjate, es un mejoramiento al cuadrado de nuestra condición humana. Entonces, yo lo doy por hecho. El problema es cómo canalizarlo. No vamos a poder prohibirlo porque pasará a ser todo soterrado al mercado negro y como digo, no necesitas un neurocirujano que te ponga el chip. Esto hay instrucciones en Internet cómo fabricar estos instrumentos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacerlo de una manera distinta y introducirlo en la sociedad de una manera que sea respetuosa rigurosamente con los derechos humanos y con el principio universal de justicia. Y con la privacidad. La privacidad, exacto. Esto es uno de los temas. Esto ya es un tema candente. Esto ya tenemos el problema en las manos, ¿no? En Australia, en diciembre, un grupo de la Universidad de Sydney utilizó inteligencia artificial generativa a los datos cerebrales obtenidos por un casco de electroencefalografía para descifrar el lenguaje interno de la persona. O sea, la persona estaba pensando en las cosas que quería decir y estos descifraban lo que estaba pensando la persona, lo que quería decir la persona, ¿no? Y no era perfecto, pero si miráis el vídeo, a mí me dejó de piedra, ¿no? Porque le dijeron, imagínate que estás entrando en un Starbucks y vas a pedir un café. Empieza a pensar. Entonces le descifraban las palabras buenos días, café, latte, con un poco de leche, tal cual, tal cual. Entonces, eso en Australia, esta compañía, todos los datos que sacan del encefalograma se los llevan y en nuestra fundación hemos analizado los contratos de privacidad de los clientes de 30 compañías neurotecnológicas de todo el mundo y resulta que
29 de las 30 acaparan todos los datos de los usuarios y la mayor parte de las compañías, los 2/3, se autorizan a sí mismas a vender esos datos a terceras partes, ¿no? Pueden comerciar con los datos, igual que las compañías tecnológicas comercian con tus datos. Pues imagínate el comercio de los datos cerebrales, ¿no? Y que te descifren en otro sitio lo que estabas tú pensando, ¿no? O el lenguaje. Estoy hablando un poco sin ser muy riguroso científicamente. O sea, no sabemos lo que es un pensamiento, pero como digo, se puede descifrar el lenguaje y las imágenes que conjuras en tu mente, ¿no? Esto ya se ha hecho. Imagínate que empiecen a medir incluso el subconsciente, que también es actividad cerebral, es decir, que accedan a cosas que tú no eres consciente, ¿no? Sí, sí. Eso yo lo veo inevitable. O sea, el subconsciente evidentemente está generado por la actividad cerebral y una vez que hemos roto el código cerebral y podemos empezar a descifrar la cosa, pues será un desciframiento sistemático de todo lo que ocurre dentro del cerebro, ¿no? Me llama la atención, Rafael, que has usado en varias ocasiones esa palabra, inevitable, incluso cuando te he preguntado por la cura del Parkinson. Has dicho, es inevitable, sí. Lo curaremos. Sí. Yo me pregunto, y estoy ya en el ámbito un poco más personal, y ya te despido, que bastante hemos abusado de tu confianza. Si tienes la sensación de que te falta tiempo, que te gustaría tener más tiempo y de que hay cosas que no verás por el tiempo en el que vives, te ha correspondido este momento de la historia, pero quizá haya una revolución dentro de 30, 40 años. Bueno, o sea, yo en esto pienso no como persona, sino como miembro de un grupo raro de humanos que somos los científicos, que pertenecemos a una red que nos extendemos por el espacio y por el tiempo. O sea, y nosotros seguro que los que vengan detrás continuarán el trabajo que hemos hecho nosotros, que estamos continuando el trabajo de los que han venido antes de nosotros, ¿no? Entonces, yo estoy tan convencido de el papel de la ciencia en solucionar los problemas de la humanidad, estos grandes misterios, y por eso digo que va a ser un futuro inevitable, ¿no? Porque si miras hacia el pasado y extrapolas, pues fíjate lo que ha hecho la ciencia en los últimos 300 años. Pues ¿por qué vamos a parar ahora? ¿Por qué no va a seguir la ciencia adelante, ¿no? Y la medicina. ¿Y por qué no vamos a conquistar estas enfermedades una detrás de otra? Igual que hemos conquistado pues muchas de las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades bacterianas, ¿no? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a entender el Parkinson y la esquizofrenia y diseñar terapias que lo prevengan, ¿no? Yo creo que eso es y eso me encantaría verlo, ¿no? Pero vamos, estoy seguro que los científicos del futuro que están germinándose ahora y los que no han nacido todavía, pues lo conseguirán, ¿no? Qué bueno pensar en vosotros, en los científicos, como una especie de red neuronal, ¿no? que va transmitiendo. Rafael Yuste, que es director del Centro de Neurotecnología en la Universidad de Columbia, en Nueva York, el líder del proyecto BRAIN, que financió la administración de Barack Obama para crear ese mapa de la actividad cerebral, y acaba de publicar en Paidós el libro El cerebro, el teatro del mundo. Ha charlado con nosotros no solo desde Nueva York, sino desde justo enfrente donde arrancó el proyecto Manhattan, otro proyecto que también cambió la historia de la humanidad. Rafael, como siempre, un enorme placer escucharte. Cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Rafa. Abrazos. Estupiñá y Javier San Pedro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.